¿Así es el micrófono? ¿Se escucha? Buenos días. Es para mí muy grande tener la oportunidad de compartir con ustedes la información relativa a este tercer Festival Cultural y Deportivo DIES, que pues es el esfuerzo conjunto, como ya se mencionaba, de instituciones de educación superior, de investigación y del apoyo de los municipios tanto de Tultitlán como de Zaguayo. En este sentido, destacar que nos vinculamos y cooperamos en el ámbito académico para la formación de recursos humanos, para la instrucción de nuestros estudiantes en saberes específicos, pero no solo eso, sino que también nos vinculamos y cooperamos para una formación integral de nuestros jóvenes a través de estas actividades o de estos eventos. Y destacable también que se extiende a la población en general, ¿no? Esta oportunidad de convivir, como se mencionaba en el programa, esta oportunidad de aprender cosas nuevas. Entonces es justamente el resultado de esa motivación que son nuestros jóvenes y que también es, por supuesto, extender este tipo de actividades a la población. Y bueno, en esta ocasión a mí me gustaría platicarles un poquito de la forma en la que participa EDCIDIR en una muestra de una colección de máscaras, que son unas artesanías. Fueron elaboradas por un artesano de Cherán. Tenemos una colección de 198 máscaras que fue donada al CIDIR en 1999, y esto será parte de lo que ustedes podrán estar disfrutando durante estas actividades culturales por parte del CIDIR. Forma parte del acervo artístico y cultural pues, de nuestro centro. Y agradezco pues que estamos aquí compartiendo esta información.